está. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Ahí estamos. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto. Estábamos en esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estábamos acá. Entonces, retomamos de ahí. Recuerden que en la cavidad bucal, debido a la saliva, comienza la digestión de hidratos de carbono y lípidos debido a la amilasa y la lipasa. Todas las enzimas terminan en asa, en general, algunas por ahí no, pero en general es asa. Si empieza con lip, se refiere a los lípidos, que son las grasas. ¿Sí? Amil, de amilasa, se refiere al almidón. Es para que tengan reglas mnemotécnicas y recuerden los nombres, porque probablemente en el parcial le puedan preguntar, por ejemplo, la lipasa es una enzima que digiere. Opciones: lípidos, hidratos de carbono, proteínas, y ustedes tienen que elegir la opción correcta. ¿Se entiende? Así que sepan los nombres de las enzimas, por lo menos qué digiere cada una. No son tantas tampoco, pero bueno, serán, no sé, 6, 7 por ahí. Bien, esto es otra cosa importante que también les toman en el parcial, ¿sí? Lo que vimos hace un rato eran las etapas del proceso digestivo. ¿Se acuerdan? Que era la ingestión, ¿sí? La digestión, la absorción, la asimilación y la defecación. ¿Se acuerdan de eso? Esto no es lo mismo que eso. Estos son los procesos de la deglución. Pero ambas cosas son muy importantes, siempre se las toman y tienen que ver con la parte más fisiológica, ¿sí? del proceso digestivo. Entonces, cuando hablamos del proceso de la deglución, nos referimos a que está la fase oral, la fase faríngea. En la fase oral sabemos que este es un proceso voluntario, porque yo ingiero el alimento, lo mastico y todo eso de manera voluntaria, ¿sí? En donde la lengua trabaja también de manera voluntaria, comprimiendo todo el bolo alimenticio contra el paladar y luego, para deglutirlo, lo empuja hacia atrás. Sin embargo, la fase faríngea es un acto reflejo. Cuando yo ya empiezo a tragar, vieron que ya está, el proceso empezó y yo ya lo dejo de controlar voluntariamente, ¿se entiende? Sí. En este proceso, en esta etapa del proceso, de la fase faríngea me refiero, el paladar blando, que es el que está como atrás y arriba, se eleva y cierra la cavidad nasal, ¿sí? Y esta es otra cosa importante, la epiglotis. ¿Se acuerdan que yo en una imagen anterior les mostré todo el tubo digestivo y les decía que hay un sector común al respiratorio y al digestivo, que es la faringe? Cuando bajábamos de la faringe teníamos el esófago por detrás y por delante la laringe, ¿se acuerdan? Entonces, esto que les estoy explicando está acá, ¿no? Cuando el alimento baja de la cavidad bucal, pasa por la faringe e ingresa al esófago, en el punto en común entre el esófago y lo que es la laringe, hay una tapita que se llama epiglotis, ¿sí? Que es como una puertita. Una puertita que cierra ¿qué? Una puertita que cierra la tráquea, porque cuando yo trago el alimento se me podría ir por la tráquea y me tapa la vía respiratoria y me ahogo. Sin embargo, eso no ocurre porque cuando yo trago en este acto reflejo de la deglución, la epiglotis se cierra y tapa
el canal que conduce al sistema respiratorio. Y por lo tanto el alimento no le queda otra alternativa que ir por el esófago y ir al estómago. ¿Se entiende? Acá yo no los veo, chicos, cuando se están uniendo. Eso es un problema. Pero bueno, cada tanto me tengo que salir de la pantalla completa y volver al Meet para admitirlos. Pero bueno. A ver, esto es muy importante, chicos, porque es la base de por qué cuando yo estoy comiendo no tengo que estar corriendo, no tengo que estar inspirando de golpe, porque si yo tengo comida en la boca e inspiro, la epiglotis se abre por acto reflejo y el alimento se me puede ir por el tubito equivocado y es así cuando me ahogo. ¿Se entiende? Cosa que ocurre mucho con los chicos, porque comen y salen corriendo. Entonces, la epiglotis es fundamental, es esa puertita, es esa tapita que cierra el ingreso a la tráquea. ¿Estamos? Y entonces el alimento se va por el tubo digestivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces tenemos fase oral, fase faríngea. Perdón. Y la fase esofágica, que se refiere a cuando el alimento ya ingresa al esófago y desciende hacia el estómago debido a los movimientos peristálticos del esófago. ¿Qué quiere decir esto? Los movimientos peristálticos son aquellos que se dan por la musculatura asociada al tubo digestivo. Todo el tubo digestivo tiene músculo, en toda su extensión, ya lo vamos a ver. Y esos músculos se van contrayendo y van empujando el alimento hacia abajo para que progrese desde la cavidad bucal, esófago, estómago, intestino y así sucesivamente. ¿Sí? Esperen a ver si hay alguien que se quiere conectar. No, están todos, no hay nadie más. No hay nadie. Escucho ruiditos y pienso que hay alguien que quiere ingresar. No encuentro. No hay nadie en espera. No. Bueno, volvemos al PowerPoint. Bueno, la maniobra de atragantamiento es la maniobra de Heimlich, que obviamente consiste en tratar de sacar la obstrucción que se produjo en la tráquea. ¿Cómo puedo hacer eso? Empujando aire desde los pulmones hacia afuera, porque yo ya no puedo toser porque estoy atragantado, entonces no puedo ingresar aire y por lo tanto no puedo toser. La tos es un mecanismo esencial para despejar las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la maniobra de Heimlich? No sé si se las van a preguntar, pero uno se pone desde atrás de la espalda de la persona que está atragantada y se toma las manos y cierra los puños y tiene que poner por debajo del esternón, ¿ven? Y entre las costillas, a la altura del estómago, pone ahí los puños y hace fuerte hacia atrás hasta que la persona pueda expulsar la obstrucción. Obviamente, si esto no funciona, esto que dice acá de la traqueotomía no es algo que podamos hacer nosotros, ¿no? Normalmente cuando uno se atraganta,
cuando alguien se atraganta, lo ideal es que mientras uno hace las maniobras estas, otro pueda llamar a servicios de emergencia, por las dudas. Siempre lo ideal es eso. Bien. Vamos a empezar con lo que es la anatomía, propiamente dicha, de todo este tracto gastrointestinal. Empezamos con la faringe y el proceso de ingestión que se daba en la faringe, ¿se acuerdan? Y la faringe es un tubo musculoso y, como dije, es común al aparato digestivo y respiratorio. La faringe comunica la boca, el esófago, las fosas nasales, la laringe y el oído. Está todo comunicado, ¿sí? Ven, acá lo ven en un dibujo. Ven que está todo comunicado. Las fosas nasales, ¿sí? Por acá con el oído. Esperen que a ver si esto lo puedo correr. Con la laringe que va por adelante. Acá está la tapita que yo les digo. Esta es la epiglotis que se cierra, trabando el paso hacia la tráquea. Entonces los alimentos que yo trago, esto que ven acá es la lengua, los alimentos que yo trago que vienen por acá, en lugar de ir a la tráquea, que va a estar cerrada por esta puertita, que ahora está abierta, van hacia atrás, hacia el esófago. ¿Se entiende? Porque si no, esto iría al sistema respiratorio, que es lo que está representado acá. Bien, después vamos a pasar a lo que son las capas generales de todo el tubo gastrointestinal, ¿sí? En general, en términos generales, todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Desde el esófago particularmente hasta el ano, tiene básicamente cuatro capas. Básicamente. Obviamente que estas se van modificando en cada sección. Pero si empezamos por adentro, tenemos una capa mucosa, ¿sí? Que es el epitelio de ese sector del tubo digestivo, que a veces es un epitelio pluriestratificado, otras veces es simple. Eso depende de cada sección y tengo que saber bien qué tipo de epitelio hay en el esófago, qué tipo de epitelio hay en el estómago, qué tipo de epitelio tengo en el intestino y así sucesivamente, ¿sí? Esta capa mucosa consiste en esa pielcita interna, o ese epitelio, la lámina propia, que es más que nada de tejido conectivo, que está por debajo, asociado siempre a los epitelios, acuérdense. Después tenemos, estoy hablando en términos generales, ¿no? Capa mucosa, capa muscular, o primero, digamos, submucosa, que es la capa que está por debajo de la mucosa. Luego viene la capa muscular, que normalmente tiene dos tipos de músculos. El músculo que es circular, que rodea al tubo en este sentido, o sea, como si enrollara al tubo digestivo. Y luego la capa longitudinal, que son músculos que van a lo largo del tubo. Esto es muy importante porque cuando el músculo circular se contrae, achica la luz del tubo digestivo, ¿sí? Y cuando el músculo longitudinal es el que se contrae, acorta el tubo digestivo. Entonces, la combinación de estas contracciones del músculo circular y del músculo longitudinal hacen que, si esto es un tubo, ¿me ven en la imagen o no me están viendo? Sí. Bien. Si es un tubo, cuando se contrae el músculo circular, el tubo se achica. Y cuando se contrae el longitudinal, el tubo se acorta. Entonces, entre esto y esto, el alimento se va terminando de mezclar y luego va progresando hacia adelante. O sea, hacia adelante digo, hacia el estómago, hacia el intestino, etc. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, y por último la capa serosa,
que es obviamente todo un tejido conectivo que cierra, como que envuelve por afuera el tubo digestivo, asociado nuevamente con un epitelio. Entonces tenemos la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Principalmente son esas 4 capas, ¿estamos? Como podrán ver en esta imagen, asociadas a todas estas capas, tenemos sistema nervioso. Ustedes habrán escuchado las personas con colon irritable, por ejemplo, o si han visto las propagandas en la tele que dicen, ay, el intestino también siente, toma ibuprofeno, para vender ibuprofeno. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos todo un sistema de fibras nerviosas asociados con 2 capas principalmente. La capa asociada con la submucosa, las fibras nerviosas asociadas con la capa submucosa se llama plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿sí? Y hay otra red de fibras nerviosas asociadas con la parte muscular, la capa muscular, ¿sí? Que es el plexo mientérico o de Auerbach. ¿Cómo hago para acordarme esto? Porque todas las fibras musculares para contraerse necesitan estimulación nerviosa, ¿no? Eso ya lo saben ustedes cuando vieron sistema nervioso y muscular. Entonces, obviamente que la capa muscular tiene que tener un plexo nervioso asociado. Entonces, el plexo mientérico es el que está asociado a la capa muscular, ¿sí? Y el plexo submucoso es el que está asociado a la capa submucosa, ¿sí? El de Meissner. ¿Estamos? Pero eso no se lo olviden porque si no tenemos sistema nervioso asociado al tubo digestivo, el tubo digestivo nunca se daría cuenta de la presencia de alimento ni podría digerirlo. Entonces es muy importante la presencia de esos plexos nerviosos. El esófago. Vamos a pasar al esófago, que era el tubo que seguía, ¿sí? El esófago es un tubo muscular. No importa esto mucho de cuánto mide, pero sí cómo son sus paredes. Y obviamente que comunica la faringe con el estómago. Y va descendiendo por detrás de la tráquea, que ya se los mencioné, y por detrás del corazón, y obviamente atraviesa el diafragma, ¿sí? Que eso lo vieron en el respiratorio. El diafragma tiene un agujerito por donde pasa el esófago para llegar al estómago. ¿Estamos? Tiene 2 esfínteres. Los esfínteres son como anillos musculares que cierran o que abren el esófago. Es como cuando ustedes abren y cierran la canilla. Bueno, ¿cómo hace nuestro cuerpo para cerrar y abrir caños? Con anillos musculares, que cuando se contraen cierran, cuando se relajan abren. ¿Sí? Entonces hay un esfínter superior y un esfínter inferior. ¿Cómo es la histología del esófago? Estos se los van a tomar. Siguiendo la anatomía e histología general de todo el tubo, como les dije, siempre hay 4 capas en todo el tubo. Lo que cambia a lo largo del tubo son las características de cada capa. Entonces eso yo lo tengo que saber. Me puedo hacer un cuadro, resumen, por ejemplo, en donde pongo capa mucosa, capa submucosa, capa muscular, capa adventicia o serosa, es lo mismo, es la de afuera. Y acá armo columnas y pongo esófago, y pongo cómo es cada capa en el esófago. Después pongo estómago y pongo cómo es cada capa en el estómago. Después pongo intestino delgado y pongo cómo es cada capa en el intestino delgado. Y después pongo intestino grueso y pongo cómo es cada capa en el intestino grueso. ¿Sí? Así que ese cuadro, cuando terminemos la clase, empiecen a construirlo, porque lo van a sumar a la red conceptual que vamos a hacer al finalizar las clases estas, ¿sí? O que vamos a ir construyendo a medida que avanzamos y que ustedes
y que vamos a revisar todos juntos el jueves próximo, de manera virtual, ¿sí? La capa mucosa del esófago, que era la más interna, ¿se acuerdan que estaba constituida por el epitelio y un tejido conectivo asociado que está por debajo? ¿Cómo es el epitelio del esófago? Es un epitelio plano, pluriestratificado, no queratinizado. Es parecida a la piel, la capa mucosa del esófago, con la diferencia que no está queratinizado, cosa que en la piel sí. ¿Sí? ¿Por qué piensan que esto es así? Y porque cuando yo trago los alimentos, por ejemplo, piensen, comen una tostada. La tostada la mastican, pero siempre queda alguna astillita, ¿no? O cualquier alimento que sea rasposo, digo yo. Cuando ustedes lo tragan, puede lesionar toda esa parte interna, toda la mucosa. Entonces, si fuese un epitelio simple de una sola célula, y se lastimaría más fácil. Si tiene muchas capas y es pluriestratificado, es más adecuado para este sector del tracto gastrointestinal. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, la capa submucosa, obviamente formada por un tejido conectivo laxo, como en todos estos casos, y luego viene la capa muscular. Como siempre, y en términos generales, hay dos, a excepción del estómago que tiene 3. En el esófago tenemos una capa muscular interna, ¿sí? Y una capa muscular externa, ¿sí? Las células, cálulas, dice acá, son células musculares lisas. Esto recuerden que es músculo liso, ¿sí? Circulares y longitudinales, que son las responsables de los movimientos peristálticos. Y la capa serosa o adventicia está formada por tejido conjuntivo y epitelial, ¿sí? Como vimos anteriormente. ¿Qué son estas ondas peristálticas? Esto es lo que yo les explicaba recién. Cuando se contrae el músculo liso, cierra el tubo, ¿ven? Entonces, si el alimento estaba por acá y se contrae el músculo circular, lo va a empujar un poquito más hacia abajo. Luego se contrae el longitudinal y acorta el tubo, y este bolo alimenticio progresa un poquitito más hacia abajo. Entonces ahí se vuelve a contraer el circular y lo sigue empujando hacia abajo, luego el longitudinal, y así sucesivamente van empujando el bolo alimenticio hacia el estómago. ¿Estamos? Eso igual ocurre no solamente en el esófago, sino en todo el tracto gastrointestinal. ¿Estamos? Para la próxima clase vamos a hacer una cosa. Hagan el cuadro que les pedí recién para la próxima clase, ¿sí? Porque les va a llevar tiempo y porque cuando veamos las glándulas del estómago y del intestino se van a marear. Si no alcanzamos eso a verlo hoy, traten de hacerlo solos, así lo revisamos la clase que viene. A estómago llegamos seguro, pero a intestino no sé, porque intestino es largo. Pasamos al estómago. El estómago es, como dice acá, una parte dilatada del tubo digestivo. ¿Por qué dilatada? Porque veníamos como con toda una forma tubular, ¿no? Sin embargo, acá, fíjense que ese tubo adquiere otra forma, ya parece más un bolso de viaje que un tubo, ¿sí? Fíjense que este es el esfínter pilórico. ¿Se acuerdan que yo les decía que el esófago tiene esfínteres? El esfínter de abajo se llama esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que es el que comunica con el estómago. Y el estómago tiene un esfínter que cierra el pasaje entre el estómago y el intestino, que se llama esfínter pilórico. Este bolo alimenticio que venía del esófago ya se transforma en el estómago como en toda una papilla que cambia de nombre y que se llama quimo. ¿Estamos?
Este esfínter pilórico que les mencionaba recién, que es como la puertita entre el estómago y el intestino, es el que va regulando el vaciado del estómago. Yo como, mi estómago se va llenando y cuando se abre este esfínter permite el pasaje de ese quimo hacia el intestino y así se va vaciando mi estómago. Luego se cierra, pasa un pedacito, se cierra, al ratito pasa otro pedacito y así sucesivamente. ¿Estamos? Ahora, fíjense que el estómago tiene una forma particular, como yo les decía recién. Esta forma particular, para no perder la costumbre, tiene cada parte un nombre. Este sector del estómago se llama fundus. Este sector del estómago se llama cuerpo y este sector del estómago se llama antro. ¿Por qué se diferencian estas partes del estómago? Bueno, porque tienen que ver con el proceso digestivo, sobre todo aquellos que tienen problemas de inflamación intestinal. Hay veces que la motilidad de la parte muscular del estómago hace que la comida pueda progresar o que se quede como atorada, entre comillas, ahí, porque la motilidad a veces se altera en el estómago y genera muchos problemas a nivel estomacal, sobre todo cuando uno está nervioso o cuando tiene otro tipo de problemas. ¿Estamos? Entonces, lo que acá dice como lumen se refiere a la luz, ¿no? Ahora, ¿cómo son las capas de este estómago? Recién vimos las capas del esófago, ¿cierto? Ahora vamos a ver las mismas capas del estómago, que es lo que yo les decía recién. En ese cuadrito, donde tienen capa mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia, vamos a ir completando cómo es la del estómago ahora. Entonces, fíjense que acá está una llave para marcar la capa mucosa del estómago. Fíjense qué diferencia tiene la capa mucosa del estómago respecto de la capa mucosa del esófago que vimos recién. Se dan cuenta que es mucho más ancha y que tiene como estas cosas que se meten para adentro. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Bien, esto es muy importante porque la capa mucosa del estómago tiene esto que se llaman glándulas gástricas, cosa que no veíamos en el esófago, ¿sí? Y ven que el epitelio es un epitelio simple, no es pluriestratificado, ¿se entiende? Y estas glándulas salen a la superficie por unos agujeritos que se llaman faveolas gástricas. ¿Estamos? Luego viene la capa submucosa, que es la capa de tejido conectivo que está por debajo, que provee de vasos sanguíneos e irrigación a la capa mucosa. Y luego viene la capa muscular, que nuevamente en el estómago está muchísimo más desarrollada que en el esófago. Y que lo que vamos a ver en el intestino. ¿Por qué? Porque en el estómago tiene lugar una digestión mecánica muy importante por el movimiento de los músculos circulares, longitudinales y oblicuos. Me olvidé de decirles que en el esófago no hay ningún tipo de digestión, ni mecánica ni química, ¿sí? Eso es muy importante porque es una de las preguntas que les pueden hacer. ¿Dónde se produce la digestión mecánica y química? Y bueno, en la boca hay digestión mecánica y química. En el estómago hay digestión mecánica y química. En el intestino hay digestión mecánica y química. Y absorción. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, retorno a la capa muscular del estómago. Tenemos la capa, esperen que acá me pierdo con las flechas, pero la interna es oblicua. Luego viene la circular y luego viene la longitudinal.
O sea que a las capas tradicionales de todo el tubo digestivo, que son la circular y la longitudinal, se suma una oblicua en el estómago. ¿Estamos? Y después, obviamente, viene la última capa, membrana serosa, ¿sí? La capa de tejido conectivo y epitelio, o peritoneo visceral, que es la cuarta capa que está por afuera. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, en el cuadrito, Sí, profe. la capa mucosa del estómago tiene mayor desarrollo y tiene las glándulas gástricas. Luego la submucosa es igual, tejido conectivo vascularizado, capa muscular de tres capas, ¿sí? Oblicua, circular y longitudinal, y luego la capa adventicia es igual en todos lados. Ahora lo que tenemos que saber es qué hay en estas glándulas gástricas, porque esto es otra cosa súper importante, porque se acuerdan que les decía al principio que en el estómago se producen muchas secreciones también. Cuando veíamos al comienzo los órganos accesorios al tracto gastrointestinal y teníamos glándulas salivales, glándulas gástricas y glándulas intestinales, bueno, estas son las glándulas gástricas que tenemos que saber. En estas glándulas gástricas, ven que tienen toda una capita de células que se meten para adentro, ¿sí? Y en estas capitas de células vamos a identificar distintos tipos celulares. Estos son, hay 4 tipos celulares. ¿Los tenemos que saber? Sí, los tenemos que saber. ¿Cuáles son esos tipos celulares? Se llaman células principales, otros se llaman células parietales, otras se llaman células mucosas y otras se llaman células G. Son 4. ¿Qué hacen las células principales? Las células principales, como dice acá, producen una cosa llamada pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima, ¿sí? Inactiva todavía, por eso se llama pepsinógeno, producido por estas células de esas glándulas. Pero cuando este pepsinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico, que también se produce en el estómago, se transforma en pepsina, y esta enzima ya es activa, y es una enzima que degrada proteínas. Entonces, las células principales producen pepsinógeno, que se transforma en pepsina en contacto con el ácido clorhídrico, y es una enzima que degrada las proteínas. Es decir, que la digestión de las proteínas comienza en el estómago. ¿Se acuerdan por qué? Porque en la boca que empezaba la digestión de los hidratos de carbono por la amilasa salival y los lípidos por la lipasa salival. En el estómago, con la pepsina, comienza la digestión de las proteínas. ¿Estamos? Y estas células principales en el antro pilórico, ¿se acuerdan que era como la última parte? Producen lipasa gástrica, que obviamente degrada los lípidos. Es decir, y repito, en la cavidad bucal se degradan almidón y lípidos por la amilasa salival y la lipasa salival. En el estómago, las proteínas con la pepsina y los lípidos con la lipasa gástrica. O sea, las lipasas son todas enzimas que degradan lípidos, ¿sí? Ahora, si está en la saliva es la lipasa salival, si está en el estómago es la lipasa gástrica. Entonces, las células principales producen pepsina y lipasa gástrica, por lo tanto la digestión de las proteínas comienza en el estómago y la de los lípidos continúa en el estómago. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué otras células encontramos
en las glándulas gástricas. Estas que se llaman células parietales. Las células parietales producen ácido. Profe. ¿Qué? ¿Quién va a activar las glándulas de la pepsina? A ver, ¿cómo? No. ¿Cuándo producen pepsinógeno las células principales? Cuando hay presencia de alimento en el estómago. Ah, bien. Eso hay todo un sistema hormonal, ¿ves? Hormona que estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. A ver, justamente por eso preguntaba. No, claro. ¿Cómo se activa todo el proceso digestivo? Tiene que ver con una estimulación nerviosa y hormonal. ¿Viste que cuando vos olés una comida rica se te empieza a hacer agua en la boca? Claro, sí. Bueno, eso es una activación, el comienzo de la activación del proceso. Y luego, cuando ya ingerís el alimento y demás, intervienen hormonas que van estimulando las distintas secreciones de las distintas partes del tubo digestivo. Pero la presencia de alimento en el tubo digestivo es uno de los desencadenantes principales. ¿Se entiende? ¿Comer chicle podría activarlo? ¿Masticar chicle? Pero es una basura comer chicle. Ah, pero bueno, va por ahí entonces. Claro, porque vos no tenés nada de alimento en el estómago y empieza a secretar ácido clorhídrico, por ejemplo. Bien, entiendo, gracias. Bien. Las células parietales producen ácido clorhídrico. Las células mucosas segregan mucus, que protege la pared del estómago, porque si el ácido clorhídrico estuviera en contacto directo con la pared del estómago, el mismo ácido clorhídrico estaría haciendo bolsa todo el día las células de la pared mucosa, de la capa mucosa del estómago, ¿se entiende? Entonces el mucus protege a esa pielcita del estómago interna para que el ácido clorhídrico no la vaya corroyendo, ¿sí? Y finalmente las células G son las que producen gastrina, que es una hormona que estimula la secreción de otras células de ahí del estómago, que son las parietales para producir ácido clorhídrico. Entonces tenemos las células principales que en definitiva producen pepsina para digerir las proteínas y lipasa para digerir los lípidos, las células parietales que producen ácido clorhídrico, las células mucosas que producen mucus y las células G que producen gastrina. ¿Estamos? Todas esas células están en las glándulas gástricas. Y esto cuando hagan el cuadrito lo tienen que anotar y poner glándulas gástricas y ponen células principales, células parietales, células mucosas y células G. No detallen en ese cuadrito qué hace cada una, eso ya lo tienen que saber y está acá en el PowerPoint. El cuadrito tiene que ser un resumen. Pasamos al intestino delgado y vamos a hacer como una introducción y los voy a dejar acá para que ustedes puedan ir construyendo ese cuadro y el lunes continuamos con las partes que nos faltan del sistema digestivo, ¿sí? Es muy importante el intestino delgado porque es donde ocurre la mayor parte de la digestión enzimática y casi toda la absorción, ¿sí? Es muy importante que esto lo sepan. Ya van a entender por qué casi toda la digestión enzimática. El intestino delgado es un tubo muy enrollado, fíjense que es muy largo y está como todo enrolladito adentro de la cavidad abdominal. Tiene 7 metros enrollado, más o menos, ¿no? Y se divide en la primera parte es el duodeno, sigue el yeyuno y sigue el ilion. Y se continúa, obviamente, por el intestino grueso, a través de la válvula ileocecal. ¿Cuál es el principio de que este intestino esté tan enrollado? Como el intestino es el sector donde se absorben todos esos nutrientes que yo ingerí con mis alimentos,
Mientras más largo es el intestino, mayor superficie de absorción tengo, ¿no es cierto? Si tuviese un intestino muy cortito, no me alcanzarían nunca los alimentos, porque tengo una superficie de absorción cortita, entonces nunca todo lo que ingiero me sería suficiente para nutrir a todo mi cuerpo. Entonces, si el tubo es muy largo, me permite tener mucha superficie para absorber. Pero como ese tubo es largo, para que entre en el cuerpo se enrolla. Mientras más superficie tengo y más enrollada está, mayor superficie hay de absorción. Eso es un principio que ocurre mucho en el intestino y en todas las partes del cuerpo que requieren grandes superficies. Por ejemplo, si yo agarrase el intestino, lo corto y lo estiro, me queda un tubo, como dice ahí, de 7 metros. Pero si además corto internamente el intestino y estiro todos los plegamientos que tiene adentro, que ya lo vamos a ver, voy a tener aún más superficie. Y eso es esencial para que la alimentación sea eficiente. ¿Se entiende? Porque así tengo una gran superficie para absorber todos los nutrientes que voy ingiriendo. En este intestino delgado dice que se produce la mayor parte de la digestión química debido a que allí, en el intestino delgado, desembocan el hígado o las secreciones del hígado y del páncreas. ¿Sí? Hígado y páncreas desembocan en el intestino delgado. ¿Estamos? ¿Qué es lo que produce el hígado que desemboca en el intestino delgado? La bilis. ¿Qué es lo que produce el páncreas que desemboca en el intestino delgado? Son todas las enzimas pancreáticas. Luego vamos a ver un poco más en profundidad el hígado y el páncreas. Pero aquí les menciono que el páncreas es una glándula mixta, es decir, que es una glándula exócrina y endocrina a la vez. Como glándula exócrina produce enzimas pancreáticas, que son las que desembocan en el intestino. Como glándula endocrina produce insulina y glucagón, que obviamente esto no desemboca en el intestino, sino que van a la sangre las hormonas, ¿sí? Pero están asociadas con el proceso digestivo, porque cuando yo ingiero hidratos de carbono se dispara la producción de insulina por el páncreas para bajar la glucemia de la sangre y mantenerla dentro de los parámetros normales. Por eso ahora la moda es que todos los alimentos que ingiramos nosotros tengan un bajo contenido glucémico, un bajo índice glucémico. ¿Qué quiere decir? Que no nos piquen la glucosa en la sangre. O sea, si yo como, por ejemplo, un plato de arroz, bueno, el arroz me va a levantar muchísimo la glucemia, voy a producir mucha insulina, ¿sí? Si en el almuerzo como eso, a la tarde me como 3 tostadas y un alfajor, otra vez me pica la glucemia, a la noche me como un plato de fideos, me pica la glucemia de nuevo, y en el desayuno también como, qué sé yo, una tostada con 3 tostadas con dulce, otra vez me pica la glucemia, entonces otra vez estoy todo el día produciendo insulina. Eso a largo plazo puede generar resistencia a la insulina en el cuerpo y diabetes. Entonces es muy importante que los alimentos que comamos no nos hagan picar mucho la glucemia. Y hagamos ejercicio, por supuesto, porque el sedentarismo y los alimentos con alto índice glucémico a la larga conducen a diabetes, que es una gran epidemia. Bueno, nunca me voy de tema, pero bueno, la bilis, que viene del hígado, tiene la función de facilitar la digestión de las grasas. Si ustedes ponen una gotita de aceite en un plato o en un vaso de agua, vieron que queda como una gota separada, que no se mezcla con el agua.
Lo mismo ocurre con las grasas en el tubo digestivo, porque la saliva es acuosa y las grasas son aceitosas, entonces no se mezclan y se hace difícil de digerirlas. Entonces, ¿qué hace el hígado? Libera bilis y la bilis es como que separa esa gota grande en muchas gotitas pequeñas. Eso se llama emulsionar las grasas, ¿sí? Para hacerlas más fácil de digerir. Entonces, en resumen, en el intestino delgado desemboca el hígado, desemboca la bilis del hígado y las enzimas pancreáticas. ¿Estamos? También en el intestino tenemos glándulas, que son glándulas intestinales, ¿sí? Que segregan jugo intestinal. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien, hacemos lo de hígado y cortamos acá. El hígado es súper importante. Yo les mencioné que produce bilis y la libera, la almacena en la vesícula biliar y luego en el intestino delgado. Pero el hígado es una glándula importantísima que cumple con cientos de funciones en el cuerpo. Entre ellas, detoxificar todas las sustancias como el alcohol, los medicamentos, etc. Todo eso lo hace el hígado y un poco el riñón también. Bueno, tiene el lóbulo izquierdo, derecho, caudado y cuadrado, eso no sé si se los preguntan mucho, pero tiene una circulación que es la circulación porta, porque obviamente que recibe sangre, como todos los órganos del cuerpo, sangre arterial, que viene de la circulación general del cuerpo, viene del corazón, del ventrículo izquierdo, le manda sangre y luego esa sangre retorna por las venas, vena hepática, y regresa al corazón. Pero aparte de esta circulación, que tiene, igual que en todo el resto de los órganos, tiene una circulación directa con el intestino, a través de la vena porta hepática. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que ingresan y se absorben por el intestino pasan por el hígado directamente. ¿Se entiende? Todas las proteínas, todos los hidratos de carbono se absorben por la sangre y van al hígado. Las grasas no se absorben por la sangre, se absorben por el sistema linfático asociado al intestino, que ya vamos a ver más adelante, pero no van directo al hígado. Entonces, el sistema circulatorio exclusivo que hay entre el hígado y el intestino se llama sistema porta, ¿sí? A través de la vena porta hepática. Entonces, como dice acá, el hígado recibe sangre de la vena porta que viene del intestino llena de nutrientes. Y, como les decía recién, también el hígado recibe sangre de la circulación general. La estructura del hígado es muy particular y les pido que vean un videíto que hay sobre los lobulillos, esto que dice acá, los lobulillos hepáticos, ¿sí? Porque tiene, si yo corto el hígado y lo miro con microscopio por adentro, las células y toda la anatomía y histología del hígado se organiza de una manera muy particular, formando como hexágonos que tienen vasos sanguíneos centrales y tienen todos los hepatocitos organizados como alrededor en un hexágono. ¿Ven cómo está acá? Cada uno de estos es un lobulillo hepático, que son hexagonales, y todas las células se llaman hepatocitos. Entre ellos vamos a ver que hay espacios porta, que son los espacios porta, son los de la circulación porta hepática. ¿Ven? Así es un lobulillo, ven que son hexágonos, Entonces tienen, como en los vértices, la circulación general, la circulación linfática, ¿sí? Lo que recoge la bilis, porque la bilis es producida por estos hepatocitos,
Entonces todo eso profundícenlo un poco y acá están algunas de las funciones más importantes del hígado. La secreción de la bilis, interviene en el metabolismo de los glúcidos, o sea, de los azúcares. ¿Qué quiere decir esto? Glucólisis, o sea, el rompimiento de los azúcares, el rompimiento del glucógeno y la formación de nuevo glucógeno. También interviene en el metabolismo de las grasas porque sintetiza colesterol y lipoproteínas, interviene en el metabolismo de las proteínas, elimina toxinas y hormonas, sintetiza factores de coagulación, actúa como depósito de muchas sustancias como el hierro, por ejemplo, elimina los eritrocitos envejecidos, activa la vitamina D y produce y excreta bilirrubina por degradación de la hemoglobina. O sea, fíjense la cantidad de funciones que tiene el hígado, ¿sí? La vesícula biliar, que es esta bolsita verde, es donde se almacena la bilis producida por el hígado. Y la bilis contiene sales biliares, proteínas, colesterol y hormonas, además de un pigmento de color verdoso que es la bilirrubina. Y como dije recién, la bilis es producida por los hepatocitos que la vierten a los canalículos biliares que desembocan en los conductos biliares, ¿sí? Que son todos estos conductos que terminan en la vesícula biliar, donde se almacena la bilis. Y se libera al intestino cuando llega el alimento al duodeno. ¿A qué parte del intestino delgado se libera? Al duodeno. ¿Estamos? Acá es donde quiero que vean estos videitos de cómo funciona el hígado, cómo produce la bilis, etcétera, que estos videitos son muy sencillos y les van a resolver el problema, para tener la idea general. Después tienen que profundizar un poco con la lectura del libro. ¿Estamos? Y el páncreas, yo dije que les voy a parar, pero es como que quiero seguir. Vamos a terminar con páncreas y ahí prometo que los dejo. El páncreas, se los mencioné. Ok, ya quedan 3 minutos. Bueno, en estos 3 minutos lo hacemos y ya estamos. Y los dejo. El páncreas, glándula mixta, produce insulina y glucagón como glándula endocrina y enzimas digestivas como glándula exócrina. ¿Cuáles son las enzimas que produce? Ahora lo vamos a ver. Si se corta acá, vamos a dejar donde se corte y la clase que viene retomamos desde donde se cortó y retomamos desde páncreas, ¿sí? La parte endocrina que produce insulina y glucagón está a cargo de unos sectores que se llaman islotes de Langerhans. Estos son sectores del páncreas, ¿ven? Son como estos sectores, que son los que producen las hormonas, que van directo a la sangre, ¿sí? Van directo a la sangre. Y como glándula exócrina fabrica jugo pancreático que está lleno de enzimas. ¿Ven? Esta es la parte del acino exócrino que tiene un conducto. ¿Se acuerdan que las glándulas exócrinas tienen conductos que conducen la secreción hacia una superficie? Y la glándula endocrina, ¿sí? Estas partes de los islotes de Langerhans son los que producen insulina y glucagón que van directo a la sangre. Esto desembocaba en el duodeno y esto va a la sangre. ¿Qué enzimas produce el páncreas? Produce amilasa, la que digiere el almidón, pero pancreática. ¿Sí? Lipasa, que es la que digiere los lípidos, pero pancreática. Después estas, tripsina, quimotripsina y peptidasas digieren proteínas. Nucleasas digieren ácidos nucleicos.
Entonces, en el intestino delgado se produce la mayor parte de la digestión de los alimentos, porque se degradan los almidones, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos por todas estas enzimas. Sépanse los nombres. No hay muchos nombres que agregar, porque la amilasa ya la conocen, está en la saliva y está en el estómago. La lipasa también está en la saliva y está en el estómago. ¿Se acuerdan que también en el estómago teníamos la pepsina? En el páncreas le sumamos tripsina, quimotripsina y peptidasas para las proteínas y nucleasas para los ácidos nucleicos.